Bienvenidos. Hoy abordamos un tema central y a menudo controvertido en la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad. Muchos cristianos sinceros la rechazan y a menudo por una razón que parece muy lógica. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Esto lleva a muchos a una conclusión que parece segura. Si no está en la Biblia, no es bíblico. Fin de la historia. Se nos advierte que creer en un Dios en tres personas es adorar a tres dioses, lo cual atenta contra el monoteísmo más básico. Y esta advertencia enciende las alarmas, como es natural. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? ¿Y si malinterpretar esta verdad nos pone en el peligro de adorar a un Dios que no es el que se revela en la Escritura? La prueba más clara de la Trinidad no está en una sola palabra, sino escondida a plena vista en toda la Biblia, y no verla tiene consecuencias eternas. Para ser justos, la objeción principal tiene sentido. Es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro que tampoco lo están las palabras Biblia, canon o encarnación, pero creemos en los conceptos que describen porque la Escritura en su totalidad apunta hacia ellos. La Trinidad es simplemente la etiqueta que la Iglesia primitiva le puso a una verdad que veía revelada en las Escrituras. El principal obstáculo para muchos es el pilar de la fe judía y cristiana, el Shema Israel. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es la declaración monoteísta definitiva. Desde este punto se razona que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios, es romper este mandamiento y caer en el politeísmo. Esto lleva a la conclusión errónea de que Jesús debe ser un ser creado, el primero y más grande, sí, pero no el Dios todopoderoso, y que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, no una persona divina. Pero esta visión, aunque busca proteger la unidad de Dios, pasa por alto una enorme cantidad de evidencia bíblica. Es aquí donde la lectura se vuelve peligrosa. La pregunta clave no es si Dios es uno, en eso estamos de acuerdo, sino cómo es uno. La Biblia nos da una respuesta mucho más profunda de lo que parece, si estamos dispuestos a escucharla en sus propios términos. Entonces, ¿cuáles son esas pistas bíblicas que, si se ignoran, nos llevan a un entendimiento incorrecto de Dios? Mi primer argumento: tenemos que entender qué significa uno en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6:4, la palabra hebrea para uno es ehad. Aquí está el detalle crucial. El hebreo tiene una palabra para una unidad absoluta, solitaria. Curiosamente, la Biblia no usa yahid para describir a Dios aquí. Usa ehad. Algunos dirán que esto es semántica, gimnasia lingüística, pero no lo es. Es el significado original del texto. Ehad a menudo se usa para describir una unidad compuesta. En Génesis 2:24, el hombre y la mujer se unen para ser una ehad sola carne. No son una persona, son una unidad de dos. Los espías en Números 13 traen un ehad racimo de uvas, un racimo formado por muchas uvas. Cuando el Shema dice que Jehová es ehad, no niega una pluralidad dentro de Dios. Afirma que Dios es una unidad perfecta y compleja. Mi segundo argumento son los susurros de pluralidad en Dios desde el principio. En Génesis 1:26 leemos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La objeción común es que Dios hablaba con los ángeles, pero la Biblia es clara: fuimos creados a imagen de Dios, no de los ángeles. ¿Por qué diría nuestra imagen si se refiriera a seres que no son Dios? Esto no es un caso aislado. Lo vemos de nuevo en Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, y en Isaías 6:8. ¿Quién irá por nosotros? La palabra para Dios, Elohim, es un sustantivo plural, pero casi siempre se usa con un verbo en singular. La gramática misma nos muestra un misterio, una pluralidad dentro de una esencia única. Ignorar esto es ignorar cómo Dios se describe a sí mismo desde el principio. Mi tercer argumento es donde el Nuevo Testamento enciende los reflectores: el bautismo de Jesús en Mateo 3. Tenemos a las tres personas actuando a la vez y de forma distinta. El Hijo está en el agua siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él, y el Padre habla desde el cielo: Este es mi Hijo amado. Son tres centros de conciencia distintos interactuando. No son tres modos de la misma persona. Argumentar que esto es solo una visión o una metáfora es vaciar de poder uno de los momentos más reveladores de la historia. Es más, Jesús mismo en Juan 14 dice: primera persona, rogaré al Padre; segunda persona, y os dará otro consolador, el Espíritu; tercera persona.
¿Jesús se ruega a sí mismo que envíe a otra versión de sí mismo? Es torcer las palabras de Cristo para evitar la conclusión obvia. Mi cuarto argumento es que cada persona es llamada plenamente Dios. La Biblia atribuye a cada una la plenitud de la deidad. El Padre es Dios, en eso todos estamos de acuerdo. Pero el Hijo también es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos, para evitar esta verdad, insisten en que una traducción correcta sería un Dios en minúscula. Pero el texto griego no apoya esa traducción, y es un intento de alterar la escritura para que encaje en una teología preconcebida. Cuando Tomás ve a Jesús resucitado, exclama, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige, acepta su adoración. ¿Y el Espíritu Santo? En Hechos 5, Pedro le dice a Ananías que al mentir al Espíritu Santo no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. Mi último y quinto argumento lo resume todo. La gran comisión en Mateo 28:19. Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Preste atención a la gramática. No dice en los nombres en plural, dice en el nombre en singular. Un solo nombre, una sola esencia y autoridad divina compartida por tres personas. Descartar esto como una mera fórmula es ignorar el peso teológico de las propias palabras de Jesús. Aquí es donde surge la acusación de que la Trinidad es una contradicción matemática, que estamos diciendo que 1 más 1 es igual a 1. Pero ahí está la distinción clave que debemos entender para no caer en el error. No es una contradicción, es una paradoja divina. Una contradicción es algo lógicamente imposible, como un círculo cuadrado. Decir que Dios es una persona y tres personas al mismo tiempo y en el mismo sentido sería una contradicción. Pero eso no es lo que enseña la Trinidad. La doctrina enseña que Dios es un ser que existe en tres personas. Usamos dos ideas distintas para explicar esto. Esencia responde a la pregunta, ¿qué es Dios? Hay una sola esencia divina. Y persona responde a la pregunta, ¿quién es Dios? Hay tres quiénes distintos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres máscaras o roles, sino tres centros de conciencia, voluntad y relación. Por eso la fórmula 1 más 1 más 1 a 3 es una caricatura incorrecta. Es un solo qué, pero tres quiénes. Se me acusa de usar filosofía griega con palabras como esencia o persona. Pero estos no son términos para complicar la fe, sino herramientas necesarias para describir la realidad que la propia Biblia nos presenta. La doctrina de la Trinidad no fue un invento de un concilio siglos después de Cristo. Fue el resultado del esfuerzo honesto de la Iglesia primitiva por ser fiel a toda la revelación bíblica, sin desechar las partes que parecían complicadas. Vieron que la Biblia enseña que hay un solo Dios. Vieron que enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y vieron que los tres son personas distintas. La única conclusión que no obliga a tirar por la borda ninguna de estas verdades es la Trinidad. Y esto es peligrosamente importante, porque nos revela la naturaleza misma de Dios. Antes de que el universo existiera, Dios no estaba solo. En su propia esencia, Dios es amor desde la eternidad, porque dentro de la deidad siempre ha existido una comunidad perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entender mal la Trinidad es entender mal el amor de Dios, la salvación en Cristo y el poder del Espíritu en nuestras vidas. No es una contradicción que resolver, sino un misterio glorioso en el que podemos entrar y adorar al Dios verdadero tal como se ha revelado. Si esta reflexión le ha ayudado a ver este tema tan complejo y central de nuestra fe con más claridad, o si ha generado nuevas preguntas, le invito a que se suscriba al canal. Es vital que como creyentes no nos quedemos con una lectura superficial de la Escritura, pues los errores sobre la naturaleza de Dios pueden desviarnos del camino. Seguiremos explorando las grandes verdades de la Biblia para fortalecer nuestra fe. Active las notificaciones para no perderse nuestro próximo programa.